El libro de Marcos. En el estudio de la primera parte, Marcos hizo hincapié de la especial consideración que Jesús dio al reino de Dios en su predicación. En este estudio, que está basado en el capítulo 10 de Marcos, Marcos señala el impacto del reino de Dios en los corazones de las personas que han aceptado sus principios de vida. Marcos comparte cómo nosotros también podemos experimentar el reino mientras esperamos su gran manifestación al final de los tiempos. Te damos gracias, Dios, porque nos permites iniciar el estudio de la lección 8, la segunda parte de cómo tú instruiste a tus discípulos. Permítenos aprender, Señor, de esos mensajes, de esas instrucciones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Instruyendo a los discípulos, parte 2. Tómese su tiempo para memorizar Marcos 10:45, según la Nueva Traducción Viviente. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. La primera parte de la instrucción que Jesús dio a sus discípulos se inicia con la sanidad de un ciego con 2 toques. Y esta segunda parte también va a terminar con la sanidad de un ciego, el ciego Bartimeo. Todos anhelaban la llegada del reino, pero la pregunta es, ¿comprendían realmente lo que esto significaba? Y también la pregunta es para nosotros, ¿comprendemos lo que significa la venida del reino, la segunda venida de Cristo? ¿Cuál es el objetivo de nuestro estudio? Aprender de las instrucciones de Jesús a sus discípulos para ejercer el discipulado según la voluntad de Dios. Y está basado exclusivamente en el capítulo 10 del libro de Marcos. Allí vamos a encontrar instrucciones sobre el matrimonio, sobre la infancia, sobre las prioridades de nuestra vida, sobre lo que significa ejercer liderazgo en el pueblo de Dios y sobre la misión de Jesús y por ende sobre nuestra misión. La primera lección, la primera enseñanza de Jesús en el capítulo 10 del libro de Marcos está relacionado con el matrimonio, el plan de Dios para el matrimonio. ¿Cuál fue el plan de Dios original para el matrimonio? Y además, una vez más, nos vamos a encontrar la forma como los fariseos tergiversaron las escrituras para beneficio propio. Este estudio está basado en los versículos 1 al 12 del libro de Marcos. Levantándose de allí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Desde los tiempos de Moisés se practicaba el divorcio. Y en los tiempos de los fariseos habían 2 iglesias o 2 escuelas farisaicas. Una de ellas, el Shammai, que era presumiblemente más restrictiva, ya que solo permitía el divorcio por infecundidad, abandono afectivo o infidelidad. La otra escuela, la escuela de Gilei, era mucho más indulgente,
ya que permitía el divorcio por casi cualquier razón, aunque su proceso para concederlo era mucho más complejo, con la idea de que ello ayudara a frenar las cosas. ¿Cuál era el propósito de esta pregunta? Recordemos que Juan el Bautista había sido decapitado, primero encarcelado, porque denunció el matrimonio de Herodes Antipas con Herodías, que había sido la esposa de su hermano. Esta denuncia, porque era ilegal, enojó tanto primero a Herodías, luego a Herodes, que terminó con la muerte de Juan el Bautista. En esta pregunta había una trampa de parte de los fariseos, como todas sus preguntas. Querían poner a Jesús en contra de Herodes. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Una vez más, Jesús hizo lo que a muchos no les gusta. Respondió a la pregunta de los fariseos con una pregunta. Y les dice, ¿qué dice Moisés al respecto? Y ellos dicen, bueno, Moisés permite el divorcio. Y ellos se basaban a lo que decía Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4. Y permítanme compartirles lo que dice Deuteronomio 24, 1 al 4. Miren lo que dice. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, miren, la causal, alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. La mujer era libre y podría volver a casarse. Miren lo que decía esta ley. Estaba protegiendo los derechos de la mujer. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio, si la otra pareja de la mujer también le escribe carta de divorcio y la despide, o si ese segundo matrimonio muere, el marido muere, el hombre que le había dado la carta de divorcio, el primero, por ningún motivo podía volver a casarse con esta mujer. ¿Qué estaba haciendo? Esta ley, permitida por Dios por medio de Moisés, recordemos que Moisés no hacía nada por iniciativa propia. Buscaba ¿qué cosa? Proteger a la mujer. Pero esa ley que protegía a la mujer, ¿qué había sido? ¿Qué había sucedido en el tiempo de los fariseos? Había sido completamente tergiversado. Ahora ellos decían, bueno, por cualquier cosa se puede dar el divorcio. Entonces ahora Jesús los lleva al principio, los lleva al Génesis. ¿Y qué decía? Génesis, por ejemplo, Génesis 1:27, habla que en el principio Dios creó al varón y a la mujer, dos individuos a los cuales Dios los casó. Y Génesis 2:24 habla que estos dos llegan a formar una sola persona, la unidad. Una unidad indivisible. Y lo interesante de Mateo o de Marcos es que no menciona la causal de divorcio. Dice, respondiendo por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Y
Continúa Jesús con una afirmación contundente. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo da una causal, la infidelidad. Pero hay algo más en Marcos. Siguiendo la línea de Deuteronomio donde se protege a la mujer, ¿qué es lo que dice? Versículos 11 y 12. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Miren, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. El que repudia no podía volverse a casar. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. En nuestros días, este principio ha sido tergiversado. Hay personas que cometen infidelidad, el matrimonio se disuelve, hay divorcio, pasan unos años, como que ya se olvidó la cosa, la persona vuelve a la iglesia y en muchos casos vuelve a ejercer liderazgo en la iglesia. Todos pueden arrepentirse, todos pueden volver a la iglesia y la iglesia es precisamente ese, el lugar, como un hospital, el lugar para ser curados, sanados. Pero si una persona que ha sido el causal del divorcio se vuelve a casar, está viviendo en pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces, el plan de Dios para el matrimonio es claro. El plan original es uno solo. Pero si tú eres el causal de divorcio, te puedes divorciar, puedes dar múltiples razones para divorciarte, pero si tú eres el causante del divorcio, no puedes casarte. No puedes volver a casarte. Esa es la primera instrucción de Jesús acerca del matrimonio. La siguiente instrucción que da Jesús a sus discípulos es acerca de la infancia. Jesús y los niños. Está basado en los versículos 13 al 16 del mismo capítulo 10. Y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. En el capítulo 9 hemos visto cómo es que Jesús les enseña sobre la necesidad de ser como un niño. Pero los apóstoles no habían captado el mensaje. Si bien los hijos eran muy deseados en la antigüedad, particularmente los hijos varones, el nacimiento y la niñez no eran sencillos. Sin el cuidado del médico moderno, los riesgos para las madres al dar a luz, para los recién nacidos, para los infantes y para los niños eran elevados. Muchas culturas tenían remedios naturales y usaban algunos amuletos para protegerlos. Aunque los niños eran deseados, tenían a su vez un estatus social muy bajo, como dice Gálatas 4:1-2. Tenían la condición de esclavos. En el mundo greco-romano, si nacía un niño deforme o no era deseado, eran abandonados o en el peor de los casos arrojados a algún río. La situación de los niños era terrible. Los discípulos, como mencionamos, parecen no haber entendido la enseñanza de Jesús en Marcos 9, versículos 33 al 37, acerca de la necesidad de recibir el reino de Dios como un niño. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Reprendiendo a los padres. Los reprendían. Ellos consideraban como que Jesús está muy ocupado como para prestar atención a los niños. Algo similar hacemos en las iglesias, ¿verdad? Nos la pasamos reprendiendo a los niños. Pero ¿qué hace Jesús? Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y
no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Esta afirmación es categórica. De los tales es el reino de los cielos. Y continúa Jesús: de cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después de reprender a sus discípulos, Jesús tomó a los niños en sus brazos y los bendecía. ¿Qué está haciendo Jesús? Está invitando a sus discípulos a reaprender, a considerar a los niños como los herederos del reino de Dios, y que para heredar el reino de los cielos, ellos deberían recibir el reino como niños, con la inocencia, con la capacidad de perdonar, con creer en Dios fácilmente. ¿Ve usted cómo un niño es fácil para creer en Dios? ¿Ha visto usted alguna vez la fe de un niño? Es tan natural que no necesita esforzarse. Y esa es la segunda lección de Jesús a sus discípulos. Y la segunda lección también para nosotros: aprender a tratar a los niños, dar el valor que deben tener los niños. Generalmente consideramos a los niños como que no tienen valor. Por eso han surgido leyes para hacer respetar el derecho de los niños. La tercera instrucción de Jesús es sobre las prioridades. Basado en la experiencia del joven rico, capítulo 10, versículos del 17 al 31. El abordaje del hombre indica su sinceridad y su respeto hacia Jesús. Corre, se pone ante él y formula la pregunta central para el destino de toda persona: ¿cuáles son los requerimientos para heredar la vida eterna? Esa es la pregunta de este joven. ¿Cuáles son los requerimientos para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús le dice: no, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos de Dios sabes. Y Jesús le menciona la segunda parte del decálogo. Y él responde: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él tenía buenas intenciones. Este joven posiblemente era un cristiano modelo en la congregación donde reunía. Pero ahora se va a ver confrontado por el maestro. Él entonces respondiéndole dijo: maestro, todo esto lo he guardado. Entonces Jesús, mirándole, presten atención a esta parte, versículo 21, le amó y le dijo. Jesús le vio con ojos de una persona que ama, de una persona que está interesado por el bienestar de alguien, de una persona que quiere su bien. Le amó. Y solo Marcos menciona que Jesús le vio de esta manera, que Jesús amó a este hombre. Los demás evangelios no lo mencionan. Le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Esa última parte: ven, sígueme tomando tu cruz. Este joven guardaba los mandamientos desde su infancia, pero lo guardaba a su manera, lo guardaba como él entendía, se esforzaba por ser bueno. Pero cuando es confrontado con Jesús, sale a evidencia de que
Dios no ocupaba el primer lugar en su vida. Sus bienes, su riqueza, ocupaba el primer lugar en su vida. Y él, triste, cabizbajo, se retira de la presencia de Jesús. Se retiró. Y entonces Jesús hace una afirmación. Cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. No es imposible, difícil. Pero todos son llamados ricos y pobres. Así como hay ricos duros de corazón, hay pobres duros de corazón. Y dice, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ponen como su Dios a las riquezas. Y es lo que hoy en día también sucede en nuestros tiempos. Las personas que tienen dinero sienten que no necesitan de Dios, porque lo tienen todo. Mientras Jesús dice esto, Pedro le dice, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Qué le está diciendo Jesús? Las bendiciones no solo están para el futuro, para la vida eterna. Las bendiciones de seguir a Jesús, de poner a Jesús en primer lugar, de poner a Jesús como nuestra prioridad número 1, también tiene bendiciones en esta vida. También tiene bendiciones hoy en día. Tercera instrucción. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? La cuarta instrucción sobre el liderazgo. Este estudio está basado en los versículos 32 al 45. Del 32 al 45. En los versículos 32 al 34, Jesús les vuelve a hablar acerca de su misión. ¿Qué les dice? He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y les condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y matarán, mas al tercer día resucitarán. Pero como sucedió con las veces anteriores, cuando se trata de algo que a uno no le interesa, que uno no quiere oír, resulta demasiado fácil ignorarlo, demasiado fácil olvidarlo. Y para ellos no era de su interés. Ya era la tercera vez que el Señor les hablaba acerca de su muerte y su resurrección en el tercer día. En lugar de considerar esta parte del ministerio de Jesús y para qué iba a ir a Jerusalén, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dicen, Maestro, queremos pedirte algo. Y Jesús le dice, ¿qué queréis que os haga? ¿Qué quieren ustedes que haga? Y ellos dicen, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ellos no tenían en la mira la cruz, ellos solo tenían en la mira el reino, la gloria, nada más. Y también nos sucede a nosotros hoy en día, ¿o no? Oramos para que nada nos suceda, oramos para que Dios nos libre de los problemas,
oramos para que Dios nos evite los crisoles. ¿O no es así? No queremos los crisoles. No queremos las pruebas. No queremos angustias. Pero Jesús había dejado en claro que primero era la cruz, luego la gloria. Entonces les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Pueden beber el vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. La respuesta de ellos fue rápida, superficial, sí podemos. Si no habían entendido lo que Jesús les estaba diciendo, pero dijeron, sí, sí podemos. Y Jesús hace una profecía ahí. En verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y del bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Jacobo fue el primero en ser martirizado. Juan sus últimos años lo pasó en Patmos. Bebieron de la copa. Después ellos entendieron. Y aquí se cumple aquello de la sanidad de los ciegos. Poco a poco nuestros ojos se van abriendo y con el tiempo terminan clarificándose. Pero los otros discípulos, cuando escucharon esto, se enojaron. Estuvieron muy molestos con Jacobo y con Juan. Entonces Jesús, ¿qué les dice? ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se ensoñarean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Jesús les está hablando sobre el liderazgo en el pueblo de Dios. ¿Quieres ser el mayor? ¿Quieres sentarte a mi derecha? ¿Quieres sentarte a mi izquierda? ¿Quieres ser heredero del reino de Dios? Debes ser el primero en servir. Debes ejercer el liderazgo del líder siervo. No del líder que busca servirse, no del líder que busca imponerse sobre todos, no del líder que somete. Qué triste es cuando muchos que ejercen liderazgo en las iglesias buscan someter a las personas, buscan servirse, buscan los primeros lugares. Aprendamos de esta instrucción. El mayor debe ser el primero en servir. ¿Qué le preguntó a ellos? Les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y en la última parte de nuestra lección, encontramos la misma pregunta que Jesús le hace al ciego Bartimeo. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué queréis? La misma pregunta. ¿Y cuál es la respuesta de Bartimeo? Le dice, Maestro, que recobre la vista. Una persona ciega en esos tiempos, y creo que no ha cambiado mucho en nuestros tiempos, aunque hoy en día muchas personas que son ciegas han aprendido a adaptarse y ejercen profesiones. Incluso hay asociaciones de personas invidentes que ofrecen servicios de primera calidad. Pero en los tiempos de Jesús, una persona ciega realmente la pasaba mal. Era de los excluidos. Era de los que, miren, para ellos, su capa podía significar su vida en días en los cuales el frío era terrible. Bartimeo se entera que Jesús está pasando. Y entonces Bartimeo empieza a gritar, Jesús, hijo de David,
ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La multitud empezó a reprenderle, cállate, cállate. Jesús no tiene tiempo para los ciegos. Cállate. Tiene cosas más importantes que hacer. Así como los discípulos estaban reprendiendo a los padres de los niños, Jesús tiene cosas más importantes que atender a los niños. Ahora la multitud le dice, Jesús tiene cosas más importantes que estar atendiendo a un ciego. Cállate. Pero cuanto más le callaban a él, más gritaba. Entonces Jesús lo mandó llamar. Y le dicen, ten confianza, levántate, te llama, ve. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. La capa constituía la seguridad de aquel hombre. Y al despojarse de su capa, Bartimeo estaba demostrando que tenía fe en que Jesús lo iba a sanar. No voy a necesitar la capa, porque este hombre me va a sanar. Y fue donde Jesús. Y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Lo mismo que había preguntado a Jacobo y a Juan. ¿Qué quieres que te haga? Maestro, que recobre la vista. Y él recobró la vista por la fe que tenía. ¿Cómo desarrolla fe una persona invidente? ¿Por qué para nosotros se torna tan difícil ejercer fe? ¿Por qué? Y Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo se convirtió en un discípulo de Jesús, en un seguidor de Jesús. Nuestro estudio de la semana pasada y esta semana forman parte de un solo estudio, el discipulado, las instrucciones, en Marcos 8, 22 al 26, y el capítulo 9, y ahora el capítulo 10. Las dos ilustraciones de los ciegos. Recuerden, aquel ciego que fue sanado con 2 toques, y ahora el ciego Bartimeo que es sanado. Estas dos historias ilustran el hecho de que el discipulado consiste en ver el mundo con nuevos ojos, a veces no claramente al principio, pero siempre siguiendo a Jesús en armonía con su conducción. Jesús preparó a sus discípulos, los instruyó, y en esta ocasión les instruyó acerca del impacto del reino de Dios en sus corazones, en nuestros corazones. ¿Qué principio debe regir nuestra vida en relación al matrimonio, en relación al trato a los niños, en relación a nuestras prioridades, en relación al liderazgo que podamos ejercer en las iglesias y en relación a su misión y a nuestra misión? ¿Qué impacto ha causado el reino de Dios en tu vida? Miren, el único que no recibió lo que quería cuando fue a Jesús fue el joven rico, porque no había puesto a Dios en primer lugar. Creer en las enseñanzas de Jesús hará que veamos con mayor claridad nuestra misión y nuestro amor hacia Dios. Que Dios te bendiga. Amén.